Historia de la Sagrada Pasión, sacada de los 4 libros del Evangelio por el Padre Luis de la Palma. Capítulo 5. Despídese el Salvador de su Santísima Madre para ir a padecer. Cosa cierta es que la Virgen Santísima no ignoraba la causa por qué el Hijo de Dios se había hecho hombre en sus entrañas, que era para redimir el linaje humano con acervísimos tormentos, con el derramamiento de su sangre y con la muerte en la cruz. Esto supo lo primero con la lección y meditación de la Sagrada Escritura, aún antes que su Hijo encarnase. Lo segundo, con la profecía que le dijo el viejo Simeón cuando presentó a su Hijo en el templo. Lo tercero, por la frecuente comunicación que tendría de este punto con su Hijo, porque si el Señor avisó tantas veces de esto a sus discípulos, mucho mejor avisaría a su madre, y así son mucho para considerar aquellas largas y retiradas conversaciones que tendría con ella, dándole inteligencia y luz de las Escrituras, y mostrándole por todas ellas que convenía que padeciese Cristo para entrar en su gloria, porque si el Salvador dio cuenta de su pasión diferentes veces a sus discípulos, cuánto mejor y más en particular se le daría a su madre, para consolarse y descansar en ella. Porque los discípulos, así como no entendían este misterio, así tenía el Salvador poco alivio en tratarlo con ellos. Cuando se lo descubrió la primera vez, quisieron persuadirle que no tratase de ello. ¿Cómo se lo persuadía San Pedro? Cuando se le volvió a decir cerca de la pasión, como perdieron la esperanza de estorbarlo y vieron que el Salvador iba ya de hecho a padecer, se pusieron tristes y llenos de temor. Después, en la oración del huerto, estando tan prevenidos y avisados, y viendo a su maestro en tanta agonía y que iba a consolar con ellos, estaban cargados de sueño y de angoja. De esta manera tenía siempre el Señor trabajo con ellos, unas veces reprimiendo su celo indiscreto con reprensión, otras animando su flaqueza con consuelo, otras exhortándolos con doctrina y armándolos contra la tentación. Y si con todo esto perseveraba el Señor en dar parte de sus penas y buscar consuelo en donde hallaba tan poco, ¿cómo creeremos que trataría este negocio con su madre? ¿Cómo descansaría con ella, dándole cuenta de sus cuidados y congojas? ¿Cómo le contaría las calumnias y envidias, los odios y persecuciones de los judíos? Cuán por menudo le darían razón del fin en que había de parar aquella borrasca y tempestad, y cómo finalmente había de ser anegado de sus olas. No se puede de dudar, sino que muchas veces y muy despacio trataría de estas cosas con su madre, desahogándose y consolándose con ella, la cual entendía tan profundamente este misterio, y le aceptaba con tan conformidad, y le ofrecía con tanta devoción, y le sentía con tanta ternura, y finalmente tenía el corazón tan semejante y tan unido, y tan uno con el de su Hijo. Y por todo lo dicho no se puede creer, sino que tenía esta señora muy frecuente y casi continua meditación de esta pasión, porque a este pensamiento la llevaba el amor y dolor, porque ¿cómo no había de tener dolor? Siempre que pensaba en la pasión de su Hijo y sentía ya con la experiencia lo que le había profetizado Simeón, que había de atravesar su ánima el cuchillo. Siempre que veía o consideraba el cuerpo de su dulcísimo Hijo, le ocurrían los tormentos que en cada uno de sus miembros había de padecer. Consideraba la cabeza con las espinas, el rostro con las bofetadas, las espaldas con los azotes, los pies y manos con los clavos,
el costado con la lanzada, y siempre que abrazaba a su hijo, abrazaba juntamente en su corazón todos estos dolores y afrentas, y decía: Manojito de mirra, es mi amado para mí, y le daré yo morada entre mis pechos. Y de aquí se despertaba en la Virgen una grande admiración y ardentísimo amor, porque con la cruz que el Espíritu Santo la comunicaba, conocía bien la alteza de la majestad de Dios, la pequeñez y vileza de los hombres, y la acervidad de los tormentos, que por ellos había de padecer, y confiriendo entre sí estas cosas, sacaba la grande caridad de Dios, y el inestimable beneficio que se hacía a todo el género humano, y la parte tan aventajada que ella tenía en él. Y a este conocimiento correspondía en su casto y humilde corazón un profundo agradecimiento y fervorosísimo amor de Dios, y no menos una grande encendida caridad para con los mismos hombres, a los cuales veía que había Dios estimado en tanto que por su remedio entregaba a su hijo a muerte, y tan ignominiosa y acerba, y de aquí nacían aquellas entrañas de misericordia y piedad con los miserables pecadores, deseando emplearse toda cuanto le fuese posible en el remedio de ellos, y aquí debe estribar también nuestra esperanza, que nunca se ha de cansar de abogar por nosotros, pues en hacer nuestro negocio hace aquel porque su Hijo vino al mundo, y se logra el precio de su redención y la sangre que derramó por nosotros. Estando pues la Virgen apercibida con tan clara noticia y con tan profunda y continua meditación de la pasión de su Hijo, y sabiendo cierto que aquella era la noche en que había de ser entregado a la muerte, se vino en pos de él a Jerusalén, y se recogió con otras santas mujeres que de ordinario la acompañaban en aquella misma casa, donde su hijo había de celebrar la Pascua, y aunque en otro aposento diferente, como se debe creer de aquel en que su hijo estaba con los apóstoles, pero muy a menudo y por momentos sabía todo lo que el Salvador hacía, decía y ordenaba. Ella, con su grande caridad y humildad, aderezaría la cena, como otras muchas veces lo había hecho, y no se desdeñaría de ningún oficio, por humilde que fuese. Sabiendo que su hijo se ocupaba en lavar con sus manos los pies de los apóstoles, allí entendió cómo su hijo les había dado a comer su cuerpo y a beber su sangre. Debajo de accidentes ajenos de pan y de vino, e instituido en este divino sacramento, para que durase perpetuamente en la iglesia, y como quien estaba más herida que otra ninguna, criatura del amor de su Hijo, y estaba más alumbrada que otra ninguna del Espíritu Divino, supo conocer mejor que todas la alteza de este misterio, y estimar la inmensidad de este beneficio, y agradecer más de corazón este consuelo y compañía que le quedaba en la ausencia de su Hijo, y tiempo de su peregrinación. Allí finalmente estaría y oiría cuanto pudiese, aquel largo razonamiento y sermón con que su Hijo se despedía de sus apóstoles, esperando el fin que había de tener aquella despedida tan amorosa. Acabado pues el sermón, se levantó con grande determinación el Salvador en pie, y sus discípulos con él, y todos juntos dieron gracias y cantaron alabanzas a Dios, y parece que dijeron alguna oración o cántico, acostumbrado para dar gracias después de comer, al cual se refieren los evangelistas cuando dicen: et himno dicto, y si es himno que se acostumbraba, como algunos piensan, eran 7 salmos enteros, desde el Salmo 112, que empieza Laudate puerto Dominum, hasta el Salmo 118, que empieza Beata Immaculatim Via. Se puede sacar de ahí cuán advertido estaba el Salvador de dar gracias a su eterno Padre por cualquier beneficio, pues en esta noche de tantos,
cuidados y de tanto dolor se las dio, después de su última cena tan despacio y cantando, dándonos ejemplo de agradecimiento y de cumplir lo que mandaba Dios en su ley. Concumediris osaniatus fueris benedicas Domino, Deu tuper optima quan dedit tibi. Cuando comieres, dice, con abundancia, y a tu satisfacción tendrás cuidado de bendecir y dar gracias al Señor Dios tuyo. Por la tierra tan gruesa y excelente, ve cómo te ha dado. Viendo, pues, la Virgen a su hijo en pie, se retiró a lo secreto de su aposento, a esperar el último abrazo y despedida que tanto dolor le había de costar. Cuando la ve entrar con el sosiego y mesura acostumbrada, encendió el rostro del trabajo, de haber lavado los pies, y del largo razonamiento que había hecho después de la cena, y mucho más del grande fervor de su abrazada caridad, y puesto delante con el amor y reverencia que tal hijo debía a tal madre, Señora, le dice, no vengo a deciros cosa que no sabéis, sino a despedirme para lo que ya sabéis. Muchas veces he descansado con vos tratando de ello. Dad gracias a Dios, Señora, que os ha cabido en buena suerte tener un hijo que haya de morir por justicia, pero para satisfacer a la justicia divina, y para justificar a los hombres y reconciliarlos con Dios. Consolaos, Señora, que el fruto es grande y la tempestad breve, y muy presto os volveré a visitar, lleno de inmortalidad y de gloria. En hacer yo esta jornada cumplo el mandamiento de mi Padre, y hago su santísima voluntad. El consuelo que yo llevaré sería saber que vos quedáis con alguno, y porque el tiempo da priesa, dadme, Señora, vuestra licencia, vuestra mano y vuestra bendición. Qué lágrimas tan sosegadas correrían por aquel rostro de la Virgen, qué corazón tan atravesado de dolor y tan constante y esforzado para obedecer y conformarse con lo que Dios disponía. Qué caridad tan abrazada para ofrecer el Hijo que tanto quería, por la gloria de Dios y la salud de los hombres. Vuestro Padre, hijo mío, respondería la Virgen, os dé la bendición desde el cielo. Añadiría luego, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su voluntad. El Salvador lloraría también, pues se enterneció y lloró de ver llorar a María Magdalena en la muerte de Lázaro su hermano, y mudos los dos con el sentimiento, se debió de hacer aquella última despedida, echándose los brazos y haciéndose el uno al otro con silencio el debido acatamiento. Y con esto se arrancaría el hijo de su madre, y ella le seguiría con los ojos hasta perderle de vista. Y nosotros debemos estimar y agradecer, y tenernos por muy obligados al amor con que la Virgen nos da su Hijo, para padecer y morir por nosotros. Capítulo número 6. Sale el Salvador al huerto y da cuenta de su tristeza a sus discípulos. Despedido el Salvador de su madre, recogió sus discípulos que le estaban esperando, y acompañado y rodeado de ellos, salió de aquella casa donde había cenado. Y salió de aquella desdichada ciudad que no le había recibido, desamparado, la ingrata y desconocida sinagoga, y dejándola en la eterna noche y ceguedad en que hasta hoy persevera, y salió camino del monte de las Olivas, de la otra parte del torrente de Cedrón, a donde otras veces solía ir por las noches a tener oración. Yendo pues andando y mirándolos a todos les dijo, todos vosotros os habéis de escandalizar esta noche, y habéis de huir, y me habéis de desamparar cuando veáis lo que ha de pasar por mí. Díjoles esto el Salvador, hablando como se suele hacer, según el tiempo y ocasión presente de lo que traía más atravesado en su corazón, y mostrando que sabía y entendía cómo verdadero Dios
lo que había de pasar por él y por ellos, y que de su propia voluntad se iba a la muerte, no por fuerza ni por ignorancia, ni por engaño, y para darles buen ánimo que se volviesen a él, después de haberle desamparado confiados y seguros que les perdonaría aquella flaqueza, que él mismo había sabido antes que sucediese, y estando en amor con ellos, se la había profetizado, porque a mí, dice, no se me hará nuevo este vuestro escándalo y caída, que bien sé que ha de suceder, y muchos años a que está profetizado por Zacarías, cuando dijo, heriré al pastor, esto es, entregaré a mi hijo a la muerte, y descarriacea el ganado, porque vosotros habéis de andar huidos y turbados. Pero dos cosas os pueden consolar y animar. La primera, que yo resucitaré al tercer día, después de mi muerte, y la segunda, que después de resucitado me pondré antes que vosotros en Galilea, y allí me veréis y os gozaréis y animaréis con mi vista. 2 veces había reprimido el Salvador antes de salir de casa, en el discurso del sermón que hizo después de la cena, el demasiado fervor de San Pedro, que confiado de sí más de lo que debiera, había blasonado delante de los demás, que primero se dejaría encarcelar y morir que desamparar o negar a su maestro. Y al parecer, venía también ahora con el mismo brío y sentimiento, armado con su cuchillo, si fuese menester, para la defensa. Y como vio que el Salvador había hablado generalmente de todos cuando dijo, todos vosotros os habéis de escandalizar, no considerando la verdad del que lo decía. Y su propia flaqueza que salió afuera de esta generalidad diciendo, aunque todos los demás se turben y escandalicen, yo no me tengo de escandalizar. Decía Pedro lo que sentía de presente en su corazón, y porque él se quiso hacer singular entre los demás, a él singularmente le volvió a decir al Señor que no tenía por qué presumir en su vana confianza, ni por qué dudar de la verdad de su profecía, la cual sería tan cierta, y se cumpliría tan en breve, que en aquella misma noche, antes que el gallo cantase 2 veces, ya Pedro le habría negado 3. No acababa con todo eso San Pedro de recibir con humildad esta profecía del Salvador, y parecíale que era negarle desde luego, sino declaraba el ánimo y determinación que tenía de seguirle y confesarle, y así le dijo, no penséis, Señor, que mi amor es tan codo, que se ha de turbar por veros prender la muerte, porque si fuese menester morir con vos, y en vuestra compañía eso haré, yo de buena gana, pero no negaros. Y de todos los demás apóstoles hacían las mismas ofertas y blasonaban de la misma manera. En estas pláticas salieron de la ciudad y baxaron a aquel valle hondo y sombrío, que por serlo tanto se llamaba Valle de Cedrón, y por lo más hondo de él pasaba un arroyo que tomando nombre del lugar se llamaba también el torrente de Cedrón. De la otra parte de este arroyo, sobre la mano izquierda en la halda del monte de los olivos, estaba el huerto que llamaban Getsemaní, al cual por estar tan solo y apartado, solía el Salvador acudir muchas veces a hacer oración, y aunque al pasar de este valle y arroyo se esforzaban los discípulos a mostrar buen ánimo, pero de creer es que llevaban mucha congoja y temor, porque el valle era hondo y sombrío, así por la espesura de sus árboles, como por los riscos y concavidades del monte. La soledad y silencio era grande, la noche oscura y cerrada, que ya había pasado buen espacio de tiempo desde que Judas salió del cenáculo. Y cuando salió era ya de noche,
Todo lo que se había tratado aquella tarde era anunciados de traiciones, de deshonras, de tormentos y de muerte, pues, ¿qué efecto podía hacer todo esto en medio de aquella soledad y obscuridad en los corazones de aquellos pocos hombres flacos y desarmados? Llegando pues a la entrada de aquella granja o huerto de Getsemaní, mandó a los 8 de sus discípulos que se quedasen allí, mientras él se retiraba más adentro a hacer oración, encargándoles también a ellos que velasen y orasen, porque no fuesen vencidos de la tentación. Y llevando consigo a los 3 más amados discípulos, se retiró con ellos, más adentro en el huerto, y empezó a sentir un nuevo accidente de un desacostumbrado temor y caimiento de corazón, con una profundísima tristeza, que le necesitó a comunicarla con los 3 discípulos, y les dijo: «Triste está mi ánima hasta la muerte», que fue tanto como decir: «Tan grande es la tristeza que mi ánima siente, que ella sola bastaría a causarle la muerte». Y para mostrar la fuerza de este sentimiento, le declaran los evangelistas con diferentes nombres, porque le llaman tristeza, que es un afecto nacido de la aprehensión de algún mal presente, y le llaman pavor o temor, que nace del mal que espera. Y lo uno y lo otro, la tristeza con el temor y el temor con la tristeza, como 2 losas pesadísimas apretaron el corazón del Señor, de manera que causaron aquella congoja mortal que significó el evangelista con nombre de tedio, cuando dijo: «Capit favere tedere». Traía el Salvador muchas causas de congoja y dolor encerradas en su corazón, las cuales había sufrido por todo el tiempo de su vida, y en este punto, con las nuevas ocasiones, le apretaron más y se vieron a declarar de muchas maneras, porque, aunque es verdad que aquella alma santísima desde el primer instante que fue creada, vio a Dios claramente, y la ley ordinaria de aquel que ve a Dios, sea que no pueda tener pena ninguna, y que en cuerpo y en alma goce de gloria y bienaventuranza. Mas porque nosotros pudiésemos ser rescatados con los preciosos trabajos de este Señor, fue ordenado que la bienaventuranza y gozo se quedase en la parte superior de su ánima, y no redundase en la inferior, y en el cuerpo, renunciando lo que juntamente le era debido de gozo, por aceptar y sufrir las penas que nosotros debíamos, y de aquí nacieron no solo los dolores de su sagrado cuerpo, sino también las tristezas y congojas de su ánima bendita, mostrando en todo que era verdadero hombre y dando lugar a los sentimientos y afectos en que no había culpa, y como si fuera solo hombre, y así como no fue mengua del Salvador padecer hambre, sed y cansancio, y las demás fatigas de su cuerpo, así tampoco lo fue padecer tristeza, temor y congoja en su ánima, porque lo uno y lo otro lo padecía voluntariamente, y pudiera siquiera estorbarlo. Y aunque lo padecía voluntariamente y pudiera siquiera estorbarlo, no por eso dejó de mostrar en padecerlo, que era verdadero hombre y tenía la misma naturaleza como los otros hombres, porque así como un hombre que teniendo un recio dolor de estómago o de cabeza, tuviese en la mano un remedio tan eficaz, que sería cosa infalible y cierta, quitársele el dolor, luego que se le aplicase, este tal diríamos que tiene en su mano el remedio de su dolor, y que si padece voluntariamente, padece, y con todo eso es tener aquel dolor, muestra que es hombre flaco y sujeto a dolores, como los demás. De esta misma manera, podemos filosofar en Cristo, nuestro Señor, que aunque podía, por virtud de su divinidad y por la visión clara de Dios, estorbar los dolores de su cuerpo,
y las tristezas de su alma. Pero mientras no las quería estorbar, las mismas causas naturales sobraban naturalmente en el alma tristeza y en el cuerpo dolor, y así padecía por una parte voluntariamente, porque pudiendo estorbar su pasión, no lo hacía, y por otra parte mostraba ser verdadero hombre, porque supuesto que no quería estorbar la tristeza, los motivos que habían eran tan grandes, que naturalmente la padecía sin que la humanidad por sí sola la pudiese excusar. Y este por ventura fue el desamparo de que él se quejó estando en la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y este fue una, y la primera de las causas porque nuestro Salvador no solamente quiso padecer dolores en el cuerpo, sino también tristeza y congoja en su ánima, para mostrar que era verdadero hombre de nuestra misma naturaleza, que vivamente sentía los tormentos y afrentas, y que ni tenía cuerpo impasible, ni era de bronce y de piedra, como decía Job. Aprovechaba también esto para nuestro consuelo, para que cuando alguno de los santos y amigos de Dios sintiese repugnancia a las pasiones y congojas en medio de ellas, no por eso se desanimase y pensase que perdía la gracia de este Señor, porque semejantes sentimientos no tanto son pecados, cuanto indicios de flaqueza natural del hombre, la cual quiso tomar en sí este Señor, haciéndose en esto semejante a nosotros, para que nosotros procurásemos hacernos semejantes a Él en la fortaleza y conformidad con la divina voluntad. Porque allí hay sin duda mayor fortaleza, no donde los trabajos son mayores, sino donde es el sentimiento mayor. No deben ser alabados de valientes, dice San Ambrosio, los que más padecen pasmo en sus heridas que tristeza o dolor. Quiso pues nuestro Salvador tener parte no solamente en los dolores del cuerpo, sino también en las tristezas del alma, porque cuanto participase de nuestros males, tanto nos comunicase de sus bienes. Tomó, dice el Señor Santo, mi tristeza, para darme su alegría, y por mis pasos bajó hasta la muerte, para que por los suyos subiese yo hasta la vida. Según esto, también era razón que sintiese el dolor y la congoja, para no desterrar del todo la tristeza, sino para vencerla. Había también el Señor de tomar en sí la medicina amarga de nuestras enfermedades, para que nosotros sanásemos de ellas, y castigar en sí mismo nuestros desórdenes, y hacer la penitencia de nuestros pecados, para que se nos perdonasen a nosotros. Pues así como curó nuestra soberbia y satisfizo por ella con sus afrentas, y nuestra gula con su hiel y vinagre, y nuestro regalo sus dolores, así también lo que interiormente pecamos con el deleite, lo quiso curar y castigar con su tristeza, pues por todas estas causas y por otras, que no alcanzamos el misericordioso Señor y amador nuestro, no solamente quiso padecer azotes en las espaldas, bofetadas en el rostro, espinas en la cabeza y clavos en las manos y en los pies, sino también tristeza y congoja en su bendito corazón. Y así como dio licencia y potestad a los ministros de las tinieblas, porque sin ella no pudieran, para que ejecutaran en él los tormentos, así también dio licencia a la tristeza, para que obrase en su corazón como lo pedía la ocasión presente y los motivos que había para ella. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Te invito a continuar escuchando este audiolibro en el siguiente video. Recuerda compartirnos qué te ha parecido el libro en los comentarios y te invito a escucharnos ahora también en Spotify.
Bendiciones en la divina voluntad.